Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos en esta segunda parte del resumen del libro de Apocalipsis con el capítulo 13. Vamos directos al grano. El capítulo 13 nos describe el reinado del anticristo. Lo describe muy parecido a Satanás, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Solo que esta bestia tiene 10 diademas en lugar de las 7 diademas que tiene el gran dragón. Estas 10 diademas corresponden a gobiernos terrenales, porque el número 10 está relacionado con algo destinado para la tierra. Estos 10 reyes están destinados a gobernar el mundo. Son los 10 reyes que se aliarán con el anticristo y lucharán con él en la batalla de Armagedón. Estos 10 países, junto con Israel, obligarán a poner a sus ciudadanos la marca de la bestia, pero en el resto de países no será obligatoria, y la gente que no quiera ponerse la marca tendrá que exiliarse a estos países. Esta bestia, semejante a un leopardo, pero con pies de oso y boca de león, representa la coalición de los 10 reyes. Una de sus cabezas recibió un golpe de muerte. Uno de esos 10 países, seguramente Israel, será herido de muerte, y también su gobernante, el anticristo. Pero se recuperarán, y todos admirarán y adorarán a la bestia, al anticristo. Las bestias en las escrituras representan gobiernos o gobernantes. Las cabezas representan gobiernos o gobernantes también. Y los cuernos son gobernantes, como explica Apocalipsis 17 y Daniel 7. En el libro de Daniel, el cuerno pequeño representa al anticristo, que hará prodigios y señales con el poder de Satanás. Este gobernante, el anticristo, blasfemará contra todo lo que se llama Dios. No le interesa el amor de las mujeres, solo le interesan las armas para gobernar el mundo, según el libro de Daniel. Es una persona arrogante y blasfema que impondrá su propia ley y su objetivo es dominar el mundo. El personaje histórico cuyo arquetipo es semejante al del anticristo, el más parecido, es Hitler. El anticristo gobernará en Israel. ¿Cómo sabemos esto? Pues esto se deduce fácilmente, porque dice 2 Tesalonicenses 3 y 4, que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá, se refiere al anticristo, a menos que primero venga la apostasía. La apostasía significa el abandono de la fe, y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Él está puesto en oposición y se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios o todo objeto de reverencia. Es decir, que el anticristo es ateo, porque dice que se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios, de modo que se sienta en el templo de Dios y públicamente ostenta ser Dios, para que alguien confirme un pacto, permita a los judíos no mesiánicos construir el tercer templo y dejar que adoren en él. Tiene que gobernar en Israel. Para que el anticristo, a la mitad de ese pacto de 7 años con estos judíos ultraortodoxos, rompa el pacto, haga cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo, como dice Daniel 9:27, y él mismo profane el lugar santísimo y se proclame Dios, y coloque allí una imagen de sí mismo, la abominación desoladora, tiene que gobernar en Israel. Un gobernante ajeno a Israel no se colocaría en el lugar santísimo del templo y se proclamaría Dios. No daría la orden a los judíos de que dejen de adorar en el templo,
pero el gobernante de Israel sí puede hacerlo. Por lo tanto, el anticristo gobernará en Israel. Él abre su boca en blasfemias contra Dios y contra los que residen en los cielos. Dice Apocalipsis 13:7 que se le concede hacer guerra contra los santos y vencerlos. Físicamente, claro. Y se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y lo adorarán todos los que su nombre no está escrito en el libro de la vida, que son la gran mayoría. Aquí es donde se pone a prueba la perseverancia, el aguante y la paciencia de los santos. Los santos todavía no habrán sido arrebatados durante esa segunda mitad de reinado del anticristo. No dice que son los que han quedado en el arrebatamiento, los tibios, no. Los santos todavía están ahí hasta el toque de la séptima trompeta. En el capítulo 13, Juan ve otra bestia salvaje que asciende de la tierra. Dijimos que una bestia salvaje significa un gobierno o institución, o un gobernante o dirigente de una institución. En este caso, esta bestia que asciende de la tierra es el falso profeta. Es el dirigente de una institución estable, tranquila, posiblemente religiosa, ya que se le llama profeta. El que ascienda de la tierra significa que pertenece a una institución en calma. Por el contrario, la primera bestia salvaje asciende del mar, de la inestabilidad, de las masas descontentas de gente agitada como el mar, que participan en manifestaciones violentas, en rebeldía contra sus gobernantes, contra el sistema. El falso profeta prepara el camino del anticristo, es su ministro de propaganda, y él hace que todos adoren a la bestia, al anticristo. Ejecuta grandes señales, de modo que hace bajar fuego del cielo a la vista de la humanidad, y engañará a muchos con estas señales. Elías será uno de los 2 testigos, y él también hará bajar fuego del cielo. De hecho, en el juicio de la primera trompeta, cae fuego y granizo del cielo mezclados con sangre. Recordemos que los 2 testigos participan activamente en los juicios de las trompetas, como dice Apocalipsis 11:6. Dice: ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, para que no caiga lluvia durante los días de su profetizar, y tienen autoridad sobre las aguas para tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plaga, cuantas veces deseen. Así pues, el falso profeta hará caer fuego del cielo y los 2 testigos también. Ambos harán señales y prodigios. Esto es muy similar a lo que ocurrió en Egipto, cuando los sacerdotes de Faraón convirtieron sus báculos en serpientes, y Moisés también convirtió su vara en serpiente, pero la serpiente de Moisés se tragó a la serpiente de los sacerdotes de Faraón. El falso profeta extraviará a los que moran en la tierra a causa de las señales que ejecuta. La gente le seguirá por esto. Creerán en él como profeta, pero en realidad es un falso profeta. Este falso profeta, que al igual que el anticristo recibe su poder de Satanás, dice a los que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia salvaje que tuvo el golpe de espada y sin embargo revivió. El golpe de espada se dio a una de las cabezas de la bestia salvaje. En Apocalipsis 17 dice que las cabezas significan montañas o reinos o gobiernos, y dice también que hay 7 reyes. Los gobiernos son dirigidos por reyes en la época de Juan, gobernantes en la actualidad. Si cae el gobierno, cae el gobernante. Esta herida de muerte en una de sus cabezas puede surgir como consecuencia del ataque al país, que hemos dicho que posiblemente sea Israel,
o de un ataque al propio anticristo, o a ambos. Quizás hasta llegue a morir y sea resucitado por el poder de Satanás, simulando la resurrección de Cristo y llevándose así tras de sí a la gente de las naciones que adorarán su imagen, incitados por el falso profeta. A esta imagen se la llama la abominación desoladora. Será colocada en el lugar santísimo del tercer templo, profanándolo a los 3 años y medio más o menos de gobierno del anticristo. Esta imagen es una inteligencia artificial que guarda en su base de datos la información personal de cada uno de nosotros. Y le resultará muy fácil, con esa información, localizarnos, porque sabe dónde vivimos, dónde trabajamos, si nos hemos puesto la marca de la bestia o no. Dice Apocalipsis 13:15, que esta imagen habla y hace que se mate a todos los que no la adoran, y pone bajo obligación a pequeños y grandes para que se pongan la marca en su mano o en su frente. Para que nadie pueda comprar ni vender, salvo la persona que tenga esa marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre puede ser calculado y suma 666. Es número de hombre. Se nos va a empezar a familiarizar ya en breve con un prototipo de esta marca, para que nos resulte familiar, nos dé seguridad y comodidad. Según la Agenda 2030 europea, está previsto implantar en Europa un DNI digital que no lleve en su chip solamente la información escrita en el DNI, como es el caso del DNI actual que todos tenemos, sino que en ese chip se almacenará mucha más información, como por ejemplo si te has vacunado o no. Y poco a poco se irán añadiendo más datos, como información fiscal, judicial, sanitaria, etc. Hasta los niños están obligados a llevar esa marca. De hecho, en España es obligatorio tener un DNI cuando se cumplen los 14 años de edad. Solo que el DNI futuro no será una tarjeta de plástico, sino que será algo más cómodo de llevar. Se llevará tatuado en la piel, probablemente en la mano, con tinta electrónica, y contendrá toda nuestra información personal, claves de acceso a lugares restringidos, a internet, cuentas bancarias, porque será una opción más segura, más difícil de deteriorar, de robar, de perder o de hackear. ¿Cuándo obligará el anticristo a niños y grandes a ponerse su marca? Más o menos a la mitad de su reinado, a los 3 años y medio desde que comience a gobernar. Los que rechacemos ponernos la marca de la bestia, tenemos 2 opciones. Primero, si en nuestro país es obligatorio, porque no todos los países pactarán con el anticristo. Si es obligatorio ponernos esa marca, podemos exiliarnos a otro país donde no sea obligatorio ponérsela. Otra opción es acumular agua y alimentos para 3 años y medio y vivir en un lugar no localizable para la abominación desoladora, donde ella no pueda encontrarnos. El capítulo 14 nos muestra al Cordero de pie sobre el monte Sión, en Jerusalén, y con él 144.000 que llevan escritos en sus frentes su nombre y el de su Padre. Estos fueron comprados de la tierra, nunca cometieron idolatría y por eso son vírgenes. Van siguiendo al Cordero no importa dónde vaya, como hicieron los apóstoles, dedicando su vida a predicar y enseñar la palabra y la venida del reino de los cielos. No se halló en su boca falsedad, están sin tacha. Dice que fueron comprados como primicias. ¿Qué quiere decir esto? Se está refiriendo a los que resucitarán en la primera resurrección. Ellos serán primicias para Cristo y reinarán con Él, como dice Apocalipsis 26.
Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con Él por 1000 años. El número 144.000 que nos muestra el capítulo 14 de Apocalipsis, de los que reinarán con Cristo, puede ser literal o simbólico. Seguidamente a esta visión, Juan ve a 3 ángeles anunciando 3 eventos. El primer ángel traía buenas nuevas eternas y decía: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio por Él, de modo que adoren al Creador. Este anuncio se refiere al juicio de las copas, porque sucede justo después de la visión de los 144.000 y la primera resurrección, que dijimos que ocurre justo antes del juicio de las copas. Cuando dice ha llegado la hora del juicio por Él, se refiere al juicio de las copas. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia la Grande, que sucede durante la segunda mitad del reinado del Anticristo. Y el tercer ángel también advierte de algo que sucede durante el mismo periodo. Dice el tercer ángel: si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira. Después de esto, Juan tiene una visión sobre las 2 cosechas. La primera cosecha se refiere al arrebatamiento. En esta cosecha, Juan ve a Cristo en una nube y tenía una hoz en la mano. Un ángel sale del santuario del templo con una orden dada por el Padre y le dice a Cristo: mete tu hoz y siega, porque la mies de la tierra está madura. Este acto es entre Cristo, el Padre, y un ángel que sale del santuario del templo. Recordemos que se dio a Juan una vara de medir con la que midió el santuario del templo y el altar y a los que adoran en él, como señal de que estos a los que mide pertenecen a Dios. Por eso sabemos que esta cosecha se refiere a la reunión de los que pertenecen a Dios, de los siervos de Cristo, con Él en las nubes, porque el ángel sale del santuario del templo. En cambio, el segundo ángel no da la orden del Padre a Cristo en la recolección de su pueblo, en el arrebatamiento, sino que este segundo ángel da la orden a otro ángel del santuario del templo para que ciegue. Pero el ángel que da esta orden de parte del Padre, ¿de dónde sale? Del altar, y tiene autoridad sobre el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que sale del altar. Sale del altar para que sea vengada la sangre de los que están debajo del altar, que representa a aquellos que murieron como mártires por causa de la palabra y por causa de Cristo. El que el ángel salga del altar significa que esta siega va a vengar la sangre de los mártires. De hecho, el ángel que anuncia los juicios de las trompetas, al abrirse el 7º sello, en Apocalipsis 8:3, es un ángel que se pone de pie junto al altar, teniendo una vasija de incienso para que la ofreciera junto con las oraciones de los santos sobre el altar, delante del trono. Anuncia los juicios de las trompetas que son ejecutados para vengar la sangre de los santos. Este ángel está junto al altar y el humo del incienso asciende junto con las oraciones de los santos. Seguidamente, el ángel llenó la vasija del fuego del altar y la arrojó a la tierra, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas comenzaron a tocarlas y a traer juicios y plagas sobre la tierra. La primera trompeta, recordemos que trae granizo y fuego mezclados con sangre.
Nadie podrá dar una explicación científica a esto. Y la gente de las naciones sabrá que el día de la cólera y el juicio de Dios y del Cordero ha llegado. En el capítulo 15, Juan tiene una visión en la cual se manifiestan 7 ángeles con las 7 últimas plagas. Son las copas de la ira, por medio de las cuales la cólera de Dios queda terminada. También ve Juan un mar vítreo mezclado con fuego, y de pie al lado del mar vítreo, a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen y del número de su nombre, y cantan alabanzas a Dios. El mar cristalino mezclado con fuego representa la pureza de corazón y el refinamiento y purificación por fuego que a través de la gran tribulación han sufrido los siervos de Dios, los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen y del número de su nombre. Estos son los arrebatados, después de los juicios de las trompetas y antes del juicio de las copas. En este capítulo 15, la visión de los arrebatados sí se expone por orden cronológico, antes de los juicios de las copas, explicados en el capítulo 16. Después de esto, se abrió el santuario de la tienda del testimonio en el cielo, el lugar donde mora la presencia de Dios, y se llenó de humo por su gloria, y nadie pudo entrar en él hasta que fuesen terminadas las 7 plagas. Entonces Juan oye una voz procedente de este santuario decir a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra los 7 tazones de la cólera de Dios. Y el primero se fue y derramó sobre la tierra su tazón, y una úlcera perjudicial y maligna llegó a estar sobre los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje y que adoraban su imagen. Este texto, unido al capítulo anterior, nos da mucha y valiosa información. En el capítulo 15, justo antes de empezar a derramar las copas de la ira, Juan vio a los que salen victoriosos de la bestia salvaje, de su imagen y del número de su nombre. Seguidamente, y aquí sí cronológicamente, el primer tazón se derrama sobre los que han quedado en la tierra, los que han quedado tras el arrebatamiento de los cristianos, los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje y adoraban a su imagen. No dice en este capítulo 16, como en el capítulo 9, que la plaga llegó a estar sobre los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente, porque en el capítulo 16 ya no están, ya han sido arrebatados, y solo quedan en la tierra los hombres que tienen la marca en su frente. En cambio, en el juicio de la quinta trompeta, en el capítulo 9, recordemos que los cristianos todavía no habían sido arrebatados porque había en la tierra personas con el sello de Dios en sus frentes. Por lo tanto, podemos saber que el arrebatamiento será al toque de la séptima trompeta, porque durante la quinta todavía están, pero al principio del juicio de las copas, en la primera copa ya no están. Solo quedan los que tienen la marca de la bestia. El segundo ángel derramó su tazón en el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió, sí, las cosas que había en el mar. Como vemos, estos no son juicios parciales, sino totales. Ya no dice 1/3 de las criaturas murió, sino todas las almas vivientes, todos los seres vivos. Y la sangre es sangre real, como de muerto, inmunda, pestilente, en recordatorio de los asesinatos y el derramamiento de sangre ocasionado por los gobiernos semejantes a bestias salvajes, y por la Inquisición, también por la religión falsa y por los extremistas islámicos contra los santos de Dios.
Los juicios de Dios son enviados a la tierra para hacer justicia y vengar la sangre de los santos, y para limpiar la tierra de toda iniquidad. El tercer ángel derramó su tazón en los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Este ángel dice: Tú, aquel que eres y que eras, el leal, eres justo porque has dictado estas decisiones, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Y el cuarto derramó su tazón sobre el sol, y al sol se le concedió chamuscar con fuego a los hombres. Y ellos no se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. El quinto derramó su tazón sobre el trono de la bestia salvaje. Aquí vemos cómo se refiere a la bestia salvaje como gobernante. Un gobernante o rey se sienta en un trono, y su reino se oscureció, y empezaron a roerse las lenguas de dolor, y no se arrepintieron de sus obras, sino que siguieron blasfemando contra Dios. Y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol, del oriente. Y de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia salvaje, el anticristo, y de la boca del falso profeta, salen palabras, expresiones inspiradas por demonios que ejecutan señales, para inducir a los gobernantes de la tierra. Se hace un llamamiento a todos los reyes o gobernantes de la tierra para reunirlos a la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso, con el fin de reunirlos para la batalla de Armagedón contra Cristo y sus ángeles. Y el séptimo derramó su tazón sobre el aire. Con esto una voz fuerte salió del santuario desde el trono y dijo: ha acontecido. Y ocurrió un gran terremoto, y las ciudades de las naciones cayeron, y las islas y las montañas se cubrieron de agua, seguramente por tsunamis provocados por el gran terremoto. Y un granizo grande de 34 kilos de peso, de un talento, descendió del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios. En el capítulo 17, uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones le muestra a Juan el juicio sobre la gran ramera. En esta visión, Juan ve una gran ramera que comete fornicación con los reyes de la tierra y se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir esto? La gran ramera es Babilonia la Grande, la cuna de la idolatría. Las religiones falsas que cometen idolatría cabalgando sobre la bestia, sobre los reyes de la tierra. Religión y política siempre han cabalgado juntas. Por ejemplo, el arzobispo de Canterbury coronó a la reina Isabel II y también a su hijo Carlos III. Ellos otorgan privilegios a la Iglesia y la Iglesia les da apoyo político, al igual que lo hará el falso profeta con el anticristo. Las muchas aguas sobre las que se sienta la ramera son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas que son dominadas y dirigidas por políticos y religiosos, moldeando a las masas a su imagen y semejanza. La ramera viste de púrpura y escarlata porque vive en lujo desvergonzado, un lujo proporcionado por los reyes de la tierra. Esa mujer además está borracha con la sangre de los santos. Esto pudimos comprobarlo con la actuación de la Inquisición, donde se asesinaron místicos inocentes como Juana de Arco. Otra víctima de la Inquisición fue la religiosa invidente María Dolores López. Dice el versículo 8 que la bestia salvaje era, pero no es. Y no obstante está para subir del abismo.
y ha de irse a la destrucción. Se está refiriendo a la cabeza de la bestia, que fue herida de muerte y vivió. Era, pero no es. Se está refiriendo al anticristo y su falsa resurrección. Y a causa de esta señal prodigiosa, la gente que no tiene escrito su nombre en el libro de la vida se maravillará ante este fenómeno y adorará a la bestia. Cuando la bestia resucita, sube del abismo ya como el octavo rey. Resucita con el poder de Satanás y comienza la gran tribulación. Continuamos en el capítulo 17. El versículo 9 dice: las cabezas significan 7 montañas, 7 reinos o gobernantes, sobre los que se sienta la mujer, la religión falsa. Y hay 7 reyes. 5 han caído, 1 es y otro todavía no ha llegado. Recordemos que estos reyes son los siguientes. Los 5 reyes que habían caído en los tiempos de Juan fueron Egipto, Babilonia, Asiria, Medo-Persia y Grecia. 1 es en los tiempos de Juan, es Roma. Y el que había de llegar en el futuro es el imperio nazi con Hitler a la cabeza. Dice que esta bestia ella misma es un octavo rey, pero proviene de los 7 y se va a la destrucción. Se refiere al anticristo, que será la viva imagen de Hitler. Incluso puede ser su reencarnación, porque dice que sube del abismo este 7º rey y sale para ser también el octavo. Dice que el 7º es el octavo. Probablemente en el momento en el que se produce la falsa resurrección del anticristo, el espíritu de Hitler ascenderá del abismo para entrar en el cuerpo del anticristo y ahí cambiará completamente. Romperá el pacto, comenzará el holocausto contra los cristianos, la gran tribulación. Los 10 cuernos son los 10 gobernantes que pactarán con el anticristo para imponer la marca de la bestia. Son los que destruirán a la ramera, la religión falsa, y ellos combatirán contra el Cordero en la batalla de Armagedón. El número 10 puede ser literal o simbólico. Hace referencia a algo destinado para la tierra, en este caso para gobernar el mundo. En el capítulo 18 se describe la relación de idolatría y comunión de la ramera con los gobiernos políticos de la tierra al dar su apoyo incondicional a hombres como gobernantes de la tierra, en vez de dárselo al legítimo Rey de Reyes, que es Cristo. Con su voto y participación en política están apoyando el sistema de gobierno de Satanás, el príncipe de este mundo, a cambio de vivir en lujo desvergonzado y gozar de privilegios al igual que lo hace una ramera. A la mujer se le llama Babilonia la Grande. Esta ciudad fue la mayor cuna de la idolatría de la historia de la humanidad. De la misma manera, la religión falsa idolatra a los gobernantes de la tierra, dándoles apoyo político, participando en sus eventos políticos, militares, coronando reyes, etc. En el capítulo 19, el juicio a la gran ramera causa gran júbilo en los cielos. Aquí se vuelve a repetir el anuncio del capítulo 11. Alaben allá, porque Yahvé nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Esto ocurriría al toque de la 7ª trompeta, por lo que podemos deducir que el juicio y la destrucción de Babilonia la Grande también será al toque de la 7ª trompeta. Seguidamente dice en este capítulo 19 que se celebran las bodas del Cordero. Todo encaja. Al toque de la 7ª trompeta ocurre la primera resurrección, el arrebatamiento, el juicio a Babilonia la Grande y las bodas del Cordero, ya que Cristo en su presencia viene al toque de la 7ª trompeta a por su novia,
las primicias en la primera resurrección, y a por su pueblo, los arrebatados. Todos ellos asistirán a la ceremonia de las bodas del Cordero en el cielo. Y Cristo, junto a su esposa y al Padre, empieza a reinar al toque de la séptima trompeta. Después de esto, Juan tiene una visión de Cristo viniendo en su segunda venida para la batalla de Armagedón. Juan ve a Cristo montado sobre un caballo blanco. Él viene para recuperar su legítimo gobierno sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, y para poner a sus enemigos como banquillo para sus pies. También los ejércitos de ángeles le seguían. De su boca sale una espada larga, con la que hiere a las naciones. Juan ve allí a la bestia salvaje, al anticristo y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, los que han pactado con él, reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo, contra Cristo y su ejército. Todos ellos son aniquilados por la espada larga que salía de la boca de Cristo. Los demás, las cabras, fueron muertos con la espada larga que salía de su boca. Son los que tenían la marca de la bestia. Y el anticristo y el falso profeta fueron prendidos y arrojados vivos al lago de fuego. Sigamos con Apocalipsis capítulo 20. Aquí Juan ve a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo selló sobre él para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. ¿Por qué se suelta a Satanás si ya estaba preso? Se le suelta para hacer una criba de la gente de las naciones. Durante el reinado milenial ha nacido gente que nunca antes ha sido probada por las tentaciones del diablo. No ha sido refinada por la tribulación ni por las tentaciones, y algunos de ellos no están cumpliendo la ley de Dios. Solo soltando a Satanás se podrá saber quién está de parte de Dios y de su Cristo y quién está de parte de Satanás. Cuando el diablo sea soltado, muchos se unirán a él en rebelión contra Dios. Rodearán la ciudad santa, la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, al final del reinado de 1000 años de Cristo, e intentarán dar un golpe de estado y hacerse con el gobierno del mundo, con el poder absoluto. A estas naciones que se alían con Satanás y vienen de lugares lejanos desde los 4 ángulos de la tierra, se les llama Gog y Magog. Y Satanás los reúne para la guerra contra Cristo de nuevo, para robarle el trono y el poder, pero caerá fuego del cielo y los consumirá a todos. Y el diablo será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, donde ya estaban el anticristo y el falso profeta. Pero Juan tiene 2 visiones más en este capítulo. Una es la visión de los tronos y quienes se sientan en ellos para gobernar con Cristo. ¿Quiénes son estos? Son los que fueron ejecutados por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, desde los tiempos de Abraham hasta la presencia de Cristo en las nubes al toque de la séptima trompeta, y que no habían adorado a la bestia salvaje ni a su imagen, ni habían recibido la marca. Esto ya en nuestros tiempos. Estos se sentaron en tronos para gobernar con Cristo al toque de la séptima trompeta cuando ocurre la primera resurrección. Al toque de esta trompeta, Cristo empezó a reinar, como dice Apocalipsis 11, 17 y 18, y los 24 ancianos caen sobre sus rostros, adorando a Dios, y dicen: Te damos gracias, Yahvé Dios, el Todopoderoso, aquel que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has empezado a reinar. Los versículos siguientes nos confirman el momento en el que esto ocurre.
Fijaos en lo que dice el capítulo 18, que ocurre justo después de empezar a reinar Cristo y su esposa junto con el Padre sobre la tierra. Dice: pero las naciones se airaron y vino tu propia ira, y el tiempo señalado para que los muertos sean juzgados, los muertos espirituales, y para dar su galardón a tus esclavos, los profetas, y a los santos, sentándolos en esos tronos, y a los que temen tu nombre. Esos son el pueblo de Dios, los que heredarán la nueva tierra, y para causar la ruina de los que están arruinando la tierra. Sigue diciendo el capítulo 20 de Apocalipsis que los demás de los muertos, los que no reinarán con Cristo, sino que serán su pueblo, no resucitarán hasta después de los 1000 años, en el juicio del gran trono blanco. Esta es la tercera visión que tiene Juan en este capítulo 20, la visión del juicio del gran trono blanco. Cuando Juan ve este trono y al que estaba sentado en él, ve también que la tierra y el cielo, en ese momento, al final de los 1000 años, huyen de delante del trono, se desintegran, porque en ese momento ocurre la transición de la materia a la energía, donde, como dijo el apóstol Pablo, lo corruptible será transformado en incorruptible, y de esa manera será posible que la muerte sea tragada para siempre y podamos disfrutar de vida eterna. Mientras tengamos cuerpos físicos, materiales, cuerpos de carne y sangre corruptibles, existirá la muerte. Pero después de los 1000 años, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, junto con el planeta en un salto vibracional. Por eso desaparece la tierra y el cielo de delante del trono. Igualmente, todos los muertos que resucitan al final de los 1000 años lo hacen con cuerpos espirituales para ser juzgados por el que está sentado en el gran trono blanco. Jesús afirmó esto en Mateo 22:30. Dice: porque en la resurrección ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres, porque son como los ángeles en el cielo. En la resurrección se abrirán los libros de los hechos de las obras de cada persona individualmente y serán juzgados según sus obras. Pero ellos tendrán cuerpos espirituales, son como los ángeles en el cielo. Juan 5:29 dice: viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, y los que practicaron cosas viles a una resurrección de condenación. Se está refiriendo al juicio del gran trono blanco. También será abierto el libro de la vida, y cualquiera que no se haya inscrito en este libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Así pues, todo el que no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, pero mediante el libro de los hechos de su propia vida se le explican los motivos por los cuales son desaprobados según sus obras. En el capítulo 21, Juan da un pequeño salto atrás en el tiempo y se sitúa cronológicamente al principio del reinado milenial, porque va a describir lo que hay en él. Va a describir la nueva Jerusalén y cómo el pueblo de Dios vivirá en la nueva tierra. El nuevo cielo y la nueva tierra que ve Juan en el capítulo 21 corresponden a la regeneración de la tierra y los cielos tras la batalla de Armagedón en la segunda venida de Cristo. Se sitúa al inicio del reinado milenial, a diferencia de los nuevos cielos y la nueva tierra del capítulo 20, que corresponden al final del reinado milenial e inicio de la transformación de lo corruptible y material a lo incorruptible e inmaterial.
en el capítulo 21, Juan ve a la Nueva Jerusalén que desciende desde Dios, desde el cielo a la tierra, cumpliéndose así lo que Jesús nos enseñó a pedir en oración al Padre: venga a nosotros tu reino. ¿Cómo será la vida en la nueva tierra para el pueblo de Dios? Los versículos 3 al 5 dicen: mira, la tienda de Dios, la morada de Dios, su reino, está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más. No será más para el que cumpla la ley, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Y aquel que estaba sentado en el trono, el Padre, dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. El ángel le muestra a Juan la nueva Jerusalén y la compara con una novia preparada para la boda, pura y hermosa. La nueva Jerusalén será la morada de Cristo y los 144.000 que han de reinar con Él. Al inicio del reinado milenial se celebrará el banquete de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. Juan describe esta ciudad como una ciudad con las calles hechas de oro, y toda ella hecha de oro y piedras preciosas. Sus medidas son múltiplos de 12, el número del pueblo de Dios. Y en sus cimientos están escritos los nombres de los 12 apóstoles, y en su muro los nombres de las 12 tribus de Israel. La ciudad no tiene templo, y no tiene necesidad de la luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la alumbra, y su lámpara es el Cordero. Y las naciones andarán por medio de su luz, y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria. Sus puertas estarán abiertas día y noche, y ninguna cosa inmunda entrará en ella. Desde el trono de Dios y del Cordero fluye un río de agua de vida cristalina, por en medio de su camino ancho, hecho de oro. A ambos lados del río hay árboles de la vida, que abastecen a las naciones que peregrinan a la santa ciudad para beber el agua de la vida y comer de los árboles de la vida y ser sanados con sus hojas, ya que en el reinado milenial todavía existirá la enfermedad y la muerte para el que no cumpla la ley. Cristo nos exhorta y nos anima a que bebamos gratis de ese agua de la vida. Él nos llama diciéndonos: ven, toma gratis del agua de la vida. Yo vengo pronto. Persevera hasta el fin. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Vale la pena. La vida eterna en esa nueva tierra, gobernada con justicia verdadera, paz, amor y armonía, verdaderamente vale la pena. Al igual que Juan, nosotros respondemos: ven, Señor Jesús, te estamos esperando con el corazón abierto, vigilantes, expectantes a tu venida. Y por fin estás aquí. Sabíamos que cumplirías todas tus promesas, porque tú eres fiel y verdadero. Qué tranquilidad nos da saber que tú serás nuestro gobernante, el príncipe de paz. Ven, Señor Jesús. Amén. Espero que os haya sido útil el resumen del libro de Apocalipsis y que hayáis disfrutado de él tanto como yo. En el próximo vídeo haré una exposición de todos los acontecimientos por venir de la escatología bíblica, situando estos acontecimientos por orden cronológico, ya que en las Escrituras no figuran por orden cronológico. Tenéis toda la simbología en el desplegable del vídeo. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.